Seguimos al detalle las nuevas diligencias y vamos actualizando también la información respecto a la captura de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, en Paraguay. Ahora quiero conversar con nuestra compañera María Horna, reportera de Punto Final, que ha hecho una amplia investigación de las acciones delictivas del monstruo, de la contundencia de muchas pruebas y de lo importante que serán estas para lograr que sea expulsado este delincuente de territorio paraguayo. ¿Cómo estás, María? Muy buenos días y bienvenida al canal de Noticias 24/7. Buenos días, Alicia. Muy buenos días para todos también. Una noticia importante, la captura de Eric Moreno Hernández, conocido como el Monstruo, un delincuente pues que a base de amenazas, terror, tenía amedrentado sobre todo a transportistas y a emprendedores de Lima Norte, ¿no? Con esta modalidad donde actuaba directamente a través de sus sicarios, pues logró imponer lo que digamos una cultura del miedo en esa zona. Tenías que pagar, ¿sí? Querías evitar que el monstruo o sus sicarios lleguen hasta la puerta de tu casa o te disparen en algún momento cuando estabas manejando el ómnibus o cuando estabas manejando el colectivo que utilizabas diariamente en esta ruta. La Sí, evidencia es muy importante, Alicia, como bien lo ha sí. señalado en la transmisión del noticiero en el 24/7, aun cuando Eric Moreno Hernández quiere desconocer su participación en toda esta red, ser la cabeza de toda esta organización, hay una evidencia muy clara y son los videos del circuito de las cámaras de seguridad que han puesto en relevancia cómo él actuaba desde la clandestinidad, cómo él articulaba con sus sicarios, cómo él grababa directamente las amenazas, porque en algún momento se puede decir yo no tenía vinculación, pero las imágenes están, Y la esas voz. imágenes, María, son recientes, ¿verdad? ¿Son de hace cuánto tiempo en el que él ya estaba en Paraguay? Porque él ha dicho que está 2 años allá. Ya estaba en Paraguay y seguía él mismo con el celular mandando estos audios. En una de las notas que presentaste en Punto Final, se puede ver que él está en una línea de mensaje, manda un audio terrible con una amenaza en esta cultura del terror que él generaba, ¿no? Y luego se ve que baja otra línea y le vuelve a mandar otro mensaje así y así sucesivamente. Exacto. Estas son imágenes, Alicia, del último operativo que hubo en Paraguay antes de la captura. El operativo donde la policía peruana llega con la policía de Paraguay hasta la casa ubicada en Acre. Alias Eric Moreno Hernández, ¿cómo logra evitar el cerco del primer operativo? Porque entre Paraguay y Perú tenemos 2 horas de diferencia. Aquella mañana, Eric Moreno Hernández recibe la información que su administradora general, Grace Vados, que era la mujer que recibía todo el dinero ilegal en las cuentas receptoras y que luego viajaba hacia Bolivia para terminar en Paraguay, en un intento de desviar a la policía, fue capturada por la división antisecuestros de la DIRINCRI. En ese momento, él toma conocimiento de esta captura e inmediatamente abandona esta casa ubicada en Acre. Pero para llegar a él ya hubo una mecánica de investigación muy exacta que empieza, Alicia, en febrero de este año, Ya. cuando la División contra el Crimen Organizado, la investigación que ha estado llevando el coronel Manuel Cruz, logra capturar al conocido como Jean-Pierre, alias Nico, Nico. Jean-Pierre Flores Huánuco. ¿Quién Ujú. es este personaje y cómo la captura de este criminal fue un detonante para llevar hasta la captura de Eric Moreno Hernández? Este sujeto era conocido en Lima Norte como el administrador del dinero que entregaban los colectiveros informales que existen en la zona, principalmente los que van desde Los Olivos hacia Ancón. Ajá. Él era el encargado de recibir todo este dinero, todas las cuotas que se pagaban 5 a 10 soles diarios. Ujú. Cuando se captura a este sujeto, Alicia, conocido como Nico, la policía de crimen organizado logra obtener evidencia palpable, evidencia que logra identificar cuáles eran las cuentas receptoras de ese dinero. Ya. Y es ahí donde
por primera vez se ubica a las mujeres que estaban alrededor de Eric Moreno y se confirma que ese dinero salía primero hacia Bolivia y luego terminaba en Paraguay. Paraguay. Esa Ese es el ruta. momento exacto, esa ruta. Ese es el momento exacto en que la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI confirma que Eric Moreno Hernández no se encontraba en nuestro país, porque él, a través de mensajes, incluso videos donde simulaba que estaba en un centro campestre en nuestro país, desafiaba a la policía a encontrarlo, señalando que se encontraba acá. En Perú. Sin embargo, ahí es el primer momento donde se logra confirmar que él estaba en Paraguay. Desde ese momento ya comienza un trabajo de inteligencia siguiendo a Grace Vagos y la policía logra también confirmar en ese momento cuál era la ruta que ella seguía para no despertar, para que no haya ningún tipo de sospecha alrededor de ella. Ella primero salía hacia Chile desde nuestro país y desde Chile Viajaba a Bolivia. llegaba hacia Paraguay. Hacia Paraguay Hacia directamente. Paraguay para llevar el dinero, para llevar todas las coordinaciones, incluso los chips y los teléfonos que se utilizaba, porque Eric Moreno en ese intento de confundir a la policía extorsionaba a través de números de teléfonos con código peruano. Entonces, de esa manera, él decía, van a hacer el seguimiento, van a hacer la geolocalización, entonces van a saber que estoy en el Perú. Ajá, Sin María. embargo, Sí. esa no era la mecánica. Claro que sí. María, estos detalles que nos estás brindando son sumamente importantes porque entendemos entonces que la investigación que venía haciendo la policía era bastante minuciosa para poder determinar que este monstruo, que Eric Moreno, seguía operando y seguía siendo el líder de esta organización criminal a pesar de que traspasaba nuestras fronteras. Él esta mañana ha dado unas declaraciones exclusivas para nuestro canal aliado Telefuturo, que es también de la Alianza Informativa Latinoamericana a la que pertenecemos, y él ha dicho que son acciones de su pasado, que hoy lo condenan y que él no tiene nada que ver en los secuestros y extorsiones por los cuales lo están involucrando. ¿Qué te parece, María? Le voy a pedir a nuestra producción, si tenemos esas declaraciones exclusivas de hace solo algunos minutos, las escuchamos y luego lo comentamos. ¿Te parece, María? ¿Sí? Vamos a Perfecto. escuchar al monstruo, por favor, a ver a nuestra producción que nos ponga ese video. De investigaciones quienes también colaboraron para la captura de alias el monstruo. Se está aguardando qué determinación tomarán las autoridades judiciales de Paraguay. Si es que se acoge, vamos a ver si es que quiere. Señor Moreno, quería decir algunas palabras. ¿Qué piden las autoridades aquí de nuestro país? Que yo aquí no cometo ni una clase de delito. Ni tampoco estuve involucrado en la muerte del policía en Brasil, porque jamás estuve allá. Y referente a los hechos de secuestro que se le involucra a usted. No soy una persona santa, y lo dije muchas veces, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros que se realizaron en mi país. Acerca de esa niña de 12 años que habla también el código rojo de Interpol. Niña de los 12 años, no entiendo lo que me quiere decir. Secuestros que se cometieron en Perú, empresarios transportistas, niñas. Lastimosamente en mi país existe la corrupción, señorita reportera, y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. ¿Quiénes Usted- serían sus enemigos? Mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín, personas que tienen arregladas a toda la policía en Perú. Y ¿Son personales de la policía de Perú? no, son criminales, pero les pagan a la policía. ¿Por qué son tus enemigos? Por posiciones en su momento. Ustedes son personas inteligentes y vieron mi captura anoche, la manera como yo vivo. No tengo ni un ropero. Yo decidí alejarme de esto hace mucho tiempo, pero lastimosamente mi pasado me condena. ¿Por qué está aquí en Paraguay? Por mi seguridad, por mi vida, ¿De quién está corriendo usted? de mis enemigos. ¿Hace cuánto que está aquí en nuestro país? 2 años. Se me culpa de la muerte del policía de Brasil. Jamás, nunca pisé tierra brasilera. Estuve en Bolivia, en Santa Cruz, y de ahí vine a Paraguay. ¿Aquí tenía algún tipo de protección de algunas autoridades paraguayas? De nadie, señorita reportera. Se lo vincula también con organizaciones criminales, PCC específicamente. No los conozco, desconozco. Nunca he tenido un diálogo con ellos.
¿Los Ten- hechos de sicariatos? Le digo, yo quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más, por estar en una situación, como se dice, quemado. Como estoy quemado y la policía no tiene a quién culpar, todo me lo involucran a mí. ¿Qué hechos reconoce usted, señor Moreno? Eso quisiera hablarlo en su momento en la corte de mi país, por favor. Ahora se va a acoger a la extradición simplificada, es decir, se va a entregar a la justicia de Perú. Bueno, no quisiera, pero va a ser así. Usted sabe que yo soy un delincuente y el Estado puede más. ¿Por qué decidió huir y no entregarse? ¿Usted se entregaría, señorita? Tengo familia, tengo hijos. Tengo gente que me quiere atrás mío. Y por eso decidí huir. Yo ya dejé estos pasos hace mucho tiempo. Como le repito, existen muchas bandas criminales en mi país. Demasiadas. Que toman mi nombre para poder lucrar. El domingo pasado salió un reportaje en el Canal 5 de Panorama, donde hacen muchos atentados con mi nombre y lucran, hubo audios, hubo todo, pero lastimosamente el Estado puede más que yo porque yo soy un delincuente, como se dice entre comillas, ¿verdad? Hay algunos mensajes y también videos de cámaras de seguridad donde se lo ve, o mensajes atribuidos a la organización Injertos del Cono Norte, donde siguen extorsionando Le hago una a personas. pregunta, señorita. Estamos en el 2025 y la ciencia todo lo puede cambiar, ¿me entiende? No todo es cierto lo que dice en ese ¿Se video. refiere? Y esas cámaras yo las puse por seguridad de mi hija y de la madre de mi hija. Ahora la policía peruana le advertía también de algunos allanamientos que iba a realizar la policía aquí de Paraguay. Siempre. Siempre. ¿Usted recibía información de la policía peruana? Siempre, señorita. Esa era su mayor protección. Así es. Muy bien, ahí hemos entonces compartido con ustedes las primeras declaraciones de Eric Moreno Hernández luego de haber sido detenido en Paraguay. Y también sobre este tema seguimos conversando con María Horna, periodista de investigación de Punto Final. María, donde él asegura pues no que todos los hechos delictivos por los cuales se lo acusa no son ciertos, que él era un delincuente antes y que estaba en Paraguay huyendo o protegiéndose, protegiendo a su familia de otros criminales como él. Pero hay contundencia, sin lugar a dudas, María, en la investigación y en las pruebas obtenidas de hace solo meses, la que comentábamos, desde estos videos, ¿no? Estos audios que él mismo mandaba con distintos celulares que llegaban a sus manos por parte de sus secuaces. Claro, y son videos y audios contundentes, Alicia, porque quizás en esta parte de la investigación, si no existiera esa evidencia, pues Eric Moreno Hernández podría mantener esta posición de decir que los delitos que se le imputan en este momento son pasados, que él ya no tenía ningún vínculo con las organizaciones criminales que en este momento estaban extorsionando y asesinando a transportistas en Lima Norte. Sin embargo, todo este circuito que son de 3 meses, que fue el tiempo que él alquiló esta vivienda, está siendo analizado por la División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI. Nosotros en Punto Final tuvimos acceso solo a una parte de estos videos, y en esta parte es realmente contundente porque mencionan empresas de transporte, mencionan a los dueños de restaurantes conocidos, de grupos musicales, De los digamos. buses que Entonces, trasladan estos grupos musicales, ¿no? exacto, el incluso otro le señalan, dice, ¿no? identifican Ajá, ¿cuánto a deberían los de dueños cobrarle? de todas estas corporaciones. Y algo que también pudimos revelar es que tenían vínculos incluso en la extorsión de la remodelación de los colegios bicentenarios en Lima Norte. Y hay algo muy cierto que dice Eric Moreno Alicia, dice, si logra ingresar a esta vivienda, pues no tenía ni un ropero. Efectivamente, uno de los logros que se obtuvo con la captura de la organización de Eric Moreno Hernández fue bloquear las cuentas del dinero.
Claro. De esa manera, él perdió todo tipo de contacto, financiamiento para poder alquilar este tipo de viviendas, porque ya no Claro. podía alquilar una vivienda como la que Las tenía en casas de Acre, con un campo. circuito de cámaras de seguridad, una casa de campo. Pero, sin embargo, la investigación continúa, Alicia. El trabajo que ha realizado el coronel Manuel Cruz ha sido muy detallado y Sí. ahora sí podemos dar información de la que hemos venido siguiendo. La última modalidad que ha tenido Eric Moreno al no poder contar ya con el dinero de las cuentas bloqueadas es utilizar nuevamente a dos mujeres ya identificadas para sacar el dinero de nuestro país, es decir, para que lleven ella el dinero y poder trasladarlo hacia Paraguay. Siguiendo Ujú. la ruta también de estas dos mujeres, es que la policía logró confirmar que Eric Moreno no salió de Paraguay, porque se decía que estaba en Brasil, que iba a volver a Bolivia. Sin embargo, quedó en Paraguay y custodiado por su actual pareja, que es una Dayana, paraguaya, ¿no? Dayana, que Alias actualmente, Dayana. según lo que nos confirma la policía, tiene 8 meses de embarazo y en todo Ujú. momento habría estado con él ocultándolo, porque ella es, digamos así, conoce toda la zona de San Lorenzo desde hace varios meses. Ujú. Entonces, la información detallada que ha tenido la policía de Paraguay es gracias a la información de inteligencia que ha tenido la policía de Perú, Claro. porque continuaban rastreando los números de Sí. teléfono, continuaban rastreando la ruta de las mujeres que todavía estaban vinculadas a alias el Monstruo. Querida María, no podemos dejar de mencionar que la estrategia que ha llevado la Policía de Investigación de Perú junto con el Ministerio Público ha sido buena, ¿no? Capturar, en la mañana te cuento y también recordarle a nuestra audiencia, conversamos con el ministro del Interior, Carlos Malaver, y él nos detallaba y nos decía que habían sido 35 las personas de la organización criminal de Eric Moreno Hernández que habían sido capturadas en los últimos meses, ¿no? Entre los administradores del dinero, como tú bien lo explicabas, entre sus lugartenientes, o sea, sus personas de mayor confianza, sus sicarios, ¿no? Sus extorsionadores, los que mandan el mensaje, los que conseguían las armas, los que conseguían los teléfonos, los que conseguían los chips y por supuesto su madre, ¿no? Que está en estos momentos con arresto domiciliario y la madre de su hija, la patrona, la que aparece en uno de los videos, ¿no? Pues adorándolo, ¿no? Adorándole, haciéndole la fiesta de cumpleaños entre los dos y que ahora está 36 meses privada de su libertad en el penal de mujeres de Chorrillos. Esto no, si bien era un golpe para el monstruo, porque se quedaba sin sus personas de confianza, hubo un golpe mayor y es bloquearle las cuentas, el que el dinero no pueda llegar a sus manos y por eso ya no tenía recursos económicos para poder alquilar, rentar esas lujosas mansiones de campo y casas de campo donde estaba. Hay un detalle importante, María, que también dice el monstruo, que será también materia de investigación. Nos lo dijo el ministro Malaver más temprano, porque él dice, la policía siempre me advertía, me mantenía al tanto de las acciones para mi captura, recibía información de la policía y él dice siempre. El ministro Malaver ha dicho que van a hacer ellos también una investigación interna y si se descubre malos elementos, malos agentes que brindaban información al monstruo, pues serán sancionados. Y así lo esperamos también, porque esto se da, ¿no es cierto, María?, por una muy buena investigación, pero también muy cerrada, ¿correcto? Exacto, y eso es algo definitivo, que no podemos desconocer, Alicia, que lamentablemente dentro de la institución hay malos efectivos que en muchos casos han cruzado la línea para aliarse con el crimen organizado. No es, digamos así, no es lejos de la verdad que Eric Moreno en algún momento ha tenido esta vinculación con malos efectivos policiales que han sido capturados, Alicia, y eso Así también hay es. que señalarlo. En el Ajá. último operativo se capturó, se detuvo a un efectivo policial que trabajaba en la Dirincri y que la investigación Mira. contra el crimen organizado logró identificar cómo era la persona que tenía vínculos y contactos. Ujú. De esta manera, Eric Moreno, para también tratar de desviar la información o desmerecer quizás el trabajo que sí ha realizado efectivamente un buen equipo policial, como es el equipo de la División contra el Crimen Organizado, es que sale a decir que la policía lo tenía en contacto, constantemente informado. Puede ser cierto, pero Puede ser. también gracias al buen trabajo de efectivos, como lo hemos señalado, es que se ha logrado su captura. Y Claro. este delincuente
como él bien también lo ha señalado, que es un delincuente, ahora ya está en manos de la justicia con evidencias concretas, no con especulaciones, porque en este caso con videos, con audios que hemos podido mostrar, él hace ver cómo es que lidera y trabaja alrededor de toda esta organización. Y lo que esperamos es pues que haya una condena contundente, no una condena que después tengamos que decir que pasaron 10 y 15 años, Alicia, como el caso de Johnson Cruz Arce, el Pulpo, no se logre terminar la condena de estos delincuentes que tanto daño le han hecho a nuestro país, porque son familias que en este momento han quedado sin padres, sin hermanos, sin hijos, que se han visto afectadas directamente por estos criminales. Así es. Empresarios que vivían bajo el miedo, Alicia, de que les coloquen una dinamita en la puerta de su casa, en la puerta de su local, que le manden una foto de sus hijos diciéndole que los tienen identificados. Realmente es importante que se muestre cómo actuaba este criminal y que esta estrategia se continúe para desarticular a las organizaciones criminales que aún continúan marcando el paso en nuestro país. Pero esta estrategia es una estrategia muy importante y que esperamos que sea el inicio para lograr para lograr enfrentar de una manera contundente y directa en este momento al crimen organizado. Así es, María, sin lugar a dudas, con la captura del monstruo, no es que se acaba, lamentablemente, tantos hechos de extorsión y de crimen organizado en nuestro país, pero sí es una captura importante, sí se logra entonces dar con el cabecilla de una de las organizaciones criminales más sanguinarias que ha venido generando mucho terror en Lima Norte, ya se extendía por Lima Este, una organización además muy bien establecida y con muchas personas involucradas. Es una captura que pues ya queríamos ver, inclusive desde hace muchos meses. Exacto. Y que se ha dado por esta investigación de la policía y por también haberse aliado correctamente con la policía de Paraguay, de Bolivia y de Brasil, porque recordemos que al monstruo también se lo buscaba por el asesinato de un agente policial en Brasil. Quiero agradecerte, María, por todos los detalles que nos brindas. Sé que sigues en contacto también con tus fuentes para darnos este domingo un reportaje bastante amplio de lo que es la captura y posiblemente la expulsión inmediata del monstruo hacia territorio peruano. Así que gracias por la información. Seguimos en contacto en cualquier momento, querida María Horna. Gracias. Buenos días, Alicia, gracias. Gracias a ti, gracias a todas las personas que se mantienen conectados con nosotros.